de que Israel, o el procesado, quiere que el Ministerio Público haga la labor de su defensa y así asegurar la no responsabilidad del juez en el dictado del sobreseimiento procesal. Eso es lo que prácticamente quiere, que sería conclusiones no acusatorias. O sea, nosotros ya investigamos, determinamos que con los documentos que tenemos no hay, las conclusiones a las que llegamos es que no te acusamos, entonces el Ministerio Público retiraría prácticamente la denuncia. O sea, de eso se trata a grandes rasgos. Como hacemos la chamba, investigamos, en vez de que tu defensa te defienda, pues nosotros vamos a entrar en el quite en eso y te declaramos prácticamente, pues vaya, no es ni inocente ni culpable, es que la investigación llegó a conclusiones no acusatorias, punto. Eso es lo que propone Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Secretaría de Gobernación no puede intervenir. ¿Qué es lo que hacen estas mesas de justicia? Asesoran, le dan seguimiento y buscan entregarles a las partes, a los interesados, una carpeta en donde tengan ellos los elementos para que prácticamente el juez decida. Eso la propia Secretaría de Gobernación lo ha dicho. O sea, aquí no decide nadie. La Secretaría guía, genera consensos, revisa, propone y al final pues se tiene que realizar el proceso jurídico como tal con la defensa de Israel y es el juez el que tiene la última palabra. O sea, aquí el juez tiene la última palabra, el juez y la fiscalía son los que tienen la última palabra en el caso. Solo que la vía que propone la Secretaría de Gobernación, que es con la que ellos piensan que se le daría la libertad, es mediante este esquema de incidentes de libertad por desvanecimiento de datos. Es lo que consideran más sólido para alcanzar la liberación de Israel Vallarta, mientras que Israel pues no propone una inmediata liberación por conclusiones no acusatorias. ¿Qué es lo que falta acá? Que sean peras o sean manzanas, es un proceso que tiene que resolver la fiscalía, es un proceso que tiene que resolver un juez. Y las actuaciones de la indagatoria y declaraciones primigenias de testigos y de víctimas son las herramientas que tienen para inculparlo o no. No importa, aguas con esto, el montaje. Para determinar si Israel es culpable o inocente, el montaje no es determinante, para que me explique. ¿Por qué? Porque el delito de secuestro se investiga de oficio. Entonces, el punto es que aquí la fiscalía, y la duda que tenemos es si la fiscalía ha investigado. Porque pareciera que en este caso la fiscalía no ha hecho nada y el que ha estado haciendo prácticamente todo es Israel. El Ministerio Público no sabemos a qué conclusiones ha llegado, no sabemos qué investigaciones tiene, no tenemos idea. Y para como vemos a la fiscalía de Hertz Manero, la neta me preocupa bastante. Insisto, el montaje solamente le daría la libertad a Israel Vallarta por el debido proceso, nada más, en el mecanismo como salió Florence Cassés, por el montaje. Pero si lo que él quiere es que se le dicte inocente o conclusiones no acusatorias, el Ministerio Público tiene que continuar con la investigación de oficio. Ese es el tema, que aquí sigue siendo una moneda al aire. Israel ha aportado elementos de sobra para que sea así, pero repito, la moneda la tiene la Fiscalía. ¿Qué es lo que pide Israel Vallarta en este comunicado? Que el presidente interceda por él ante el fiscal. Eso es lo que está pidiendo, que el presidente pues, hable con el fiscal y que busquen que la libertad de Israel se consiga a través del mecanismo de inmediata liberación por conclusiones no acusatorias, que como les repito, tiene que derivar con que la fiscalía al final pues no tiene, llegó a la conclusión de que no lo pueden acusar. Punto. Eso es lo que hace falta. Entonces, eso es lo que quería explicarles, porque es la parte jurídica, no es tan sencilla. El presidente todavía no nos han informado de si ya le rindieron a él un informe o no. Lamentablemente, Mari Vallarta no ha sido contactada por la Secretaría de Gobernación, hasta donde tenemos entendido, y pues no hay una comunicación entre unos y otros. Mari está exigiéndole a las autoridades pues, que la incluyan, que cuando vayan a informarle al presidente que ella esté presente, para que no le den informes a modo. El día de mañana va a haber una conferencia de prensa con Israel Vallarta, donde va a hablar justamente de esto que les acabo de explicar y por qué nace esta petición que le hace
al presidente López Obrador para que él interceda con el juez, digo, con el fiscal, perdón. Y eso es todo por hoy. Nos pasamos las 2 horas, pero qué bueno que me recordaron el tema de Israel para poderles explicar qué es lo que esté pasando, qué es lo que está pasando y cuál es el asunto jurídico aquí pendiente. Son 2 cosas distintas. Si Israel quisiera salir libre, sin importarle si se dice que es inocente o no es inocente, sin importarle la etiqueta de presunto secuestrador, ya hubiera tomado el mismo camino que Florence Cassés del montaje, que es la vía más fácil. Pero él no ha querido eso porque quiere que sea algo completamente distinto.